cuando todo sea sometido debajo de la sangre, habrá total liberación. Porque no tengo educación. Dije, yo estoy tratando de servirte, tú conoces mi corazón, y yo no debería haber hecho eso. No quise hacerlo, yo sentí que mi cabeza se me salía, estaba tan nervioso, y lo hice en un momento inesperado, cuando Satanás me atrapó. Le dije, si me perdonas, permíteme verte entonces, Señor. Y Dios, siendo mi juez, justo a mi lado, en un lugarcito entre los arbustos empezó a dar vuelta algo como un viento, y vino exactamente a lo largo de la cueva a donde estaba yo, y atravesó el bosque. Oh, hermano, una paz que sobrepasa todo entendimiento me arrebató completamente. Yo lloré, yo grité. Yo sé que mis pecados me fueron perdonados. Ven, yo estaba desunificado con Dios. No podía tener liberación para el bebé. Y precisamente al día siguiente había un hombre de Chicago, que es un gran hombre, un católico recién convertido. Las válvulas en su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada. Y ellos habían estado queriendo operarlas ya hace tiempo y lo iban a hacer. Él no permitía que lo hicieran. Finalmente obtuvo una entrevista. En esas entrevistas nos quedamos ahí hasta encontrar el problema, y el hombre casi no acababa de entrar cuando el Espíritu Santo rastreó por toda su vida y declaró algo que él había hecho cuando era un monaguillo en la Iglesia Católica. Él dijo, eso es la verdad, honestamente es la verdad. Dijo, ¿quiere decir usted que eso estaba en contra de mí? Yo dije, esa es la única sombra que pudo ver en su vida. Regresó allá y le dijo al doctor, está bien, preparen todo ahora, tendremos la operación. El doctor dijo, examinaremos el corazón otra vez. Y cuando la examinó, dijo, no necesitas la operación. ¿Ven? Si nuestros corazones nos reprenden, queremos una total liberación. No queremos ser una iglesia a medias, queremos ser una real iglesia. O nada en lo absoluto. Queremos ser reales cristianos o nada en lo absoluto. Queremos una total liberación de nuestros hábitos, de nuestros pecados, de nuestro mal pensar, de nuestro mal hacer, de nuestra negligencia, de lo que hemos hecho. Queremos una total liberación. Para que cuando la gente venga a esta iglesia a que se ore por ellos, habrá solo este grupito, quizás ni más de 100 o 200 sentados aquí, pero estarán completamente en las manos de Dios. Y cuando oremos, Dios oirá desde los cielos. Dios quiere a alguien que Él pueda mantener en sus manos. A alguien a quien pueda decirle, le tengo confianza. Yo puedo mandar a mi siervo enfermo, al tabernáculo Branham en Jeffersonville, y ese conjunto de gente estará unánime. Algo sucederá. Bueno, miren lo que Él hace por nosotros en la condición en la que estamos. ¿Qué no haría si todos nosotros fuéramos de un solo corazón y unánimes? Y la única manera de hacer eso es unificar nuestros corazones con amor fraternal. Obedecer los oficios de la iglesia y al pastor, y el pastor obedecer a Dios. Entonces Dios obra por medio del pastor, por medio del consejo, hasta la iglesia, y todos juntos llegan a ser una unidad para el reino de Dios. Luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unificado, que nada los preocupe. No se desanimen con nada. Ahora, ese es el tipo de persona que Dios ordena para tomar la tierra. Moisés estaba completo. Él era un hombre que no se comprometía. Si había agitaciones y contiendas y demás, él no se comprometía. Así es como Dios nos quiere ahora. Faraón quería ponerse de acuerdo y dijo, Moisés, pueden irse todos, pero dejen a sus hijos. O dejen algo de su ganado aquí. Así es como el diablo quiere que venga el cristiano. Está bien que te unas a la iglesia, pero nunca perdones a Jones. Está bien si quieres traer tú. Si puedes ir, no tienes que dejar de fumar, de beber, de mentir, de robar. Tu crítica, calumnia, no las tienes que dejar. Solo únete a la iglesia.
Pero Moisés no era un comprometedor. Él quería una total liberación. Él dijo, no dejaremos ni una pezuña. Nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al Señor. Así es como la iglesia debería ser. Nos llevaremos justicia, nos llevaremos santidad, nos llevaremos el Espíritu Santo, nos llevaremos un grupo unificado cuando vayamos al altar. Nosotros seremos un real grupo, no dejaremos nada. Nos llevaremos todo. No habrá ni una pezuña que se quedará aquí. Ustedes saben, y el pueblo puede orar de tal manera hasta que el diablo tendrá que ceder. Así es como Moisés y su grupo hicieron. Ellos llegaron allá y se sometieron debajo de la sangre. ¿Se fijaron que hasta que ellos se sometieron debajo de la sangre no había total liberación? Moisés mismo estaba unificado con Dios, pero Israel no lo estaba. Todavía había pecado, y ellos murmuraron en contra de Moisés. Y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Tú traes más problemas sobre nosotros. Porque Faraón acababa de duplicar su tarea de ladrillos y demás. Ese era Moisés. Él estaba completamente en las manos de Dios, totalmente liberado de apacentar ovejas. Para apacentar las ovejas de Dios. Él mismo estaba totalmente liberado. Pero el pueblo no estaba liberado. Porque todavía había murmuraciones entre ellos. Una noche, cuando Dios ordenó que un cordero fuese inmolado, tipo de Cristo, y en la sangre se zambulló el hisopo, que es una hierba común, humilde, y era untada sobre el dintel de la puerta y en los postes, y entonces fue cuando Israel llegó a estar completamente liberado, sin dejar ninguna pezuña. Todo lo que les pertenecía fue liberado. Sus familias, sus amados, y todo fue liberado cuando ellos completamente se sometieron debajo de la sangre. Entonces es cuando la iglesia será completamente liberada, cuando todo se someta debajo de la sangre, cuando sus pecados se sometan debajo de la sangre, cuando su fumar, cuando su apostar, cuando su engañar, cuando su robar, cuando su mentir. Cuando todo sea sometido debajo de la sangre, entonces habrá una total liberación. Si le han hecho mal a alguien, arréglenlo. Ustedes no pueden someter eso debajo de la sangre, no se queda allí. No pueden someterlo. Algo no les permitirá hacerlo. Cuando ustedes mismos son completamente, totalmente sometidos debajo de la sangre, habrá una total liberación. Entonces ustedes tendrán una libertad como antes jamás la han conocido, cuando todo es sometido debajo de la sangre, sujetado al reino de Dios. Entonces habrá una real liberación. Jesús era completamente, totalmente hombre. Él podía llorar como un hombre. Él podía comer como un hombre. Él podía llegar a ser como un hombre. Él era completamente, totalmente hombre en cuanto a su ser físico. Y en su espíritu, Él era completamente, totalmente Dios. Así que Él sujetó su carne, sumisa, al espíritu que estaba en Él. ¿Ven? Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él era un hombre, no un ángel. Él era un hombre. Él tenía deseos y tentaciones, así como nosotros las tenemos. La Biblia dijo que Él las tuvo. Él era un hombre, no un ángel, por encima de la tentación. Hebreos 1 dijo que Él fue, Hebreos 1:4 dijo que Él fue hecho menor que los ángeles. Él era hombre, completamente un hombre, tanto que Dios tomó a un hombre completo para traer total liberación. Y Él lo llenó con su espíritu. El Espíritu Santo estaba en Él sin medida. Y Él fue tentado según nuestra semejanza. Y Él era completamente Dios. Él lo demostró cuando resucitó a los muertos.
cuando detuvo la naturaleza, los embravecidos mares y los vientos tempestuosos. Cuando Él le habló a los árboles y demás, ellos le obedecieron. Él era Dios por dentro. Y Él pudiera haber sido hombre, pues sí era hombre. Pero Él totalmente y completamente se entregó Él mismo como un hombre en las manos de Dios para el servicio de Dios. Y Él es nuestro ejemplo. Nosotros somos hombres y mujeres. También somos cristianos. Si Él es nuestro ejemplo, entreguémonos completamente en las manos del Espíritu Santo para poder ser súbditos del reino de Dios. Él era totalmente hombre. Él era totalmente Dios. Pero Él rindió sus partes naturales y sus partes físicas y su propio pensar y su propio hacer y sus propios cuidados. Y yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Ahí lo tienen, totalmente liberado de los seres humanos. Los sacerdotes vinieron a Él, los grandes hombres, y dijeron, Rabí, fulano de tal, e intentaron sobornarlo a entrar a sus afiliaciones y denominaciones. Pero Él estaba totalmente liberado por cuanto Él se encomendó a Dios. ¿Qué nos dijo el salmista? Tú lo librarás, puesto que Él ha confiado completamente en mí. Ven, yo libraré mi amado de los perros, por cuanto ha confiado en mí. En alguna hora, cuando lleguemos al final de la jornada, yo lo deseo para mí. Yo sé que ustedes lo desean para ustedes. Yo deseo que Él diga, yo lo libraré de la boca de la muerte, puesto que Él confió en mí. Yo lo libraré del sepulcro en la mañana de resurrección. Totalmente lo libraré, alma, cuerpo y espíritu, por cuanto Él confió en mí. Todas las obras de Jesús eran completas. Todo estaba completo y totalmente liberado. Él liberó totalmente al leproso de su lepra. Él liberó totalmente a la mujer con el flujo de sangre de su flujo. Él liberó totalmente al mundo del pecado cuando murió en el día de la expiación. Él liberó totalmente de todo pecado. Él liberó a la iglesia. Así que no hay necesidad para nosotros vivir como gente menesterosa. No hay necesidad para que nosotros vivamos en una condición derrotada por cuanto Él derrotó al diablo y tomó todos los principados y potestades y los sujetó bajo sus pies, y ellos no tienen ningún derecho legal de gobernar sobre ustedes. Nosotros somos cristianos llenos con el Espíritu Santo. No tenemos que permitirle al diablo que nos dicte a nosotros. Cristo nos liberó. Es una total liberación. Nos liberó del mal, nos liberó del pecado, nos liberó de hábitos, nos liberó de habladurías, nos liberó de ser personas bajas, nos liberó de todo tipo de cosas sucias. Él nos liberó totalmente y nos puso en sus santas manos. Una completa, total liberación. Él liberó nuestras enfermedades. Él nos liberó de nuestras enfermedades, pues tenemos un título de propiedad para eso. ¡Aleluya! Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestro sanador. Por eso es que esa pobre mujercita con polio, esforzándose a cuidar a un esposo moribundo con cáncer, entró en las esferas de la presencia de Dios. Ella tenía fe, y los médicos habían hecho todo dentro de su alcance, así que ella siguió las instrucciones de Dios y fue totalmente liberada.